Vamos a ponernos en la mano en la presencia, ¿verdad?, de la Virgen, para que sea ella también que por intercesión podamos dar este tema. Y también le pedimos al Señor el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, primeramente vamos a hacer una introducción en el cual nos ayuda, ¿verdad?, a ponernos en contexto de cómo era, ¿verdad?, por la cual la iglesia estaba pasando en ese momento y cómo la comunidad del Emmanuel venía surgiendo. La comunidad del Emmanuel tiene sus raíces en la corriente renovación carismática surgida del pentecostalismo a principios del siglo XX. La experiencia inicial, según historiadores, tuvo lugar en Topeka, Texas, el 1 de enero de 1901, cuando una joven estudiante de teología, Agnes Osman, de la escuela del pastor Parham, experimentó por primera vez lo que se llama el canto en lenguas. Esta llega a partir de por primera vez llega a partir de 1967 a la Iglesia Católica. Se supo que el mismo día el Papa León XIII, a petición de la beata Elena Guerrera, apodada el apóstol del Espíritu Santo, rezaba para que el Espíritu Santo renovara la Iglesia y el mundo. Después de la resurrección, Jesús apareció muchas veces a sus discípulos 40 días y luego subió al cielo corporalmente. Es lo que llamamos ascensión. Algún tiempo después, el día de Pentecostés, los discípulos recibieron al Espíritu Santo de manera espectacular. Desde este momento fueron transformados radicalmente. De tímidos y perezosos se convirtieron en audaces. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:18. Es el comienzo de una larga epopeya que llamamos Hechos de los Apóstoles. El hablar en lenguas, cantar en lenguas, forma parte de las manifestaciones exteriores del Espíritu Santo que hace crecer a la iglesia. El siglo XVI ha sufrido gran parte de la crisis de la cristianidad. En el momento en que los pentecostales son exiliados, Santa Teresa del Niño Jesús abre un movimiento de sencillez y de confianza en Dios que se extiende por el mundo. Pío VII y después Juan XXIII pidieron un nuevo Pentecostés para el mundo. Este último hizo en el momento la apertura del Concilio Vaticano II. Contrario a los pentecostales, los carismáticos católicos fueron bien recibidos por su iglesia. En 1975, Pablo VI, al recibir en San Pedro a 10.000 carismáticos, en un discurso decía: la renovación carismática es una gracia para la iglesia y para el mundo. Esta renovación no se limita a los carismáticos. Hay numerosas creaciones como el Arca, Hogares de Caridad, entre otras denominaciones. La comunidad del Emmanuel fue fundada por Pierre Goursat y tiene actualmente más de 10 ordenaciones de sacerdotes cada año. Esta comunidad nació de esta corriente de la renovación carismática. Contar la historia de Pierre es contar al mismo tiempo la historia de la comunidad del Emmanuel.
y a continuación se relata en breve resumen la historia de esta comunidad y de su fundador Pierre Goursat. Todo como una vida de preparación. Pierre Goursat nació en París el 15 de agosto de 1914, fiesta de la Asunción de la Virgen María. Murió en París el 25 de marzo de 1991, fiesta de la Anunciación. La madre de Pierre, Marie Latapié, era una mujer de gran fe que tenía un amor particular a la Virgen María, daba a la oración una importancia extrema. Mi madre rezaba siempre con el rosario en la mano, decía Pierre. Tenía un alma de niña, incluso en medio de todas las preocupaciones de las ocupaciones de un hotel-restaurante. Ese hotel, ¿verdad?, era un restaurante familiar que lo atendía la abuela y la madre de Pierre. Al padre de Pierre, Victor Goursat, le gustaba la caricatura. Era muy hábil con sus manos y fabricaba para los cabarets autómatas y máscaras de personalidades conocidas. A continuación les hablo un poco sobre la juventud de Pierre, que es de 1914 a 1933. El matrimonio de los padres de Pierre no fue feliz. Eran demasiado diferentes. Pronto este se separa y Pierre vivió desde su infancia una profunda herida ante el sufrimiento de su madre y la ausencia de su padre. Víctor desapareció hasta el final de su vida, en que los parientes tuvieron que cuidarlo. Fue entonces que Pierre tuvo de nuevo contacto, ayudando a reconciliarse con Dios antes de morir, y tuvo un final edificante. Víctor y Marie tuvieron 2 hijos, Pierre y Bernard, 11 meses menor. Los dos fueron educados en la fe y la oración. Marie los consagró a Pierre y a la Virgen. Los consagró a Pierre y a la Virgen, a Bernard, al Sagrado Corazón. A Pierre lo consagró a la Virgen y a Bernard al Sagrado Corazón. Así Pierre fue vestido de azul y su hermano de rosa los 3 primeros meses de vida. Ambos hermanos estaban muy unidos. Bernard muere a los 10 años de edad debido a una oclusión intestinal. Era el 14 de julio de 1926, decía Pierre. 60 años más tarde, fue horrible para mí. Sentía que me partían en 2, que la mitad de mí se iba. Poco a poco recuperé mi equilibrio. Más tarde, en el plano espiritual, tendrá un periodo de mayor debilidad y crisis personal. Seguía yendo a misa, pero empezaba a cansarme. Mi madre se dio cuenta, me decía: Pierre, me parece que ahora rezas menos. Me dejé llevar por el orgullo. Quería triunfar. Hice la escuela del Louvre y seguí los cursos de arqueología y de civilización céltica en la Escuela Práctica de Altos Estudios. Quería convertirme en conservador en el Museo de Antigüedades de Saint-Germain en La Haye. El mismo Pierre constata: me dejé llevar por el orgullo y pensaba que todo lo que me pasaba estaba bien, muy bien. En ese momento padecí tuberculosis y tuve que pasar 4 o 5 meses en un santuario de Poitiers de Asís. En un sanatorio, perdón. La conversión, 1933. Acontecimiento decisivo en la vida de Pierre. Él contaba: fue entonces cuando me convertí. Fue tan sencillo que no pude contarlo. De repente sentí la presencia de mi hermano con una intensidad extraordinaria y fue como si me dijera: ya no piensas mucho en mí,
y esto es porque estás lleno de orgullo. Fue como si estuviera presente. Me encontré de rodillas a los pies de mi cama y cuando me levanté estaba completamente transformado. Ya no era lo mismo. Es como si hubiera recibido una efusión del Espíritu. Afortunadamente había ingresado en el sanatorio un sacerdote, el padre Lecalier. Cuando me convertí me hice muy radical. El padre Lecalier me hacía descubrir poco a poco la Iglesia Católica y su solidez. Antes de convertirme había pensado en ser sacerdote, pero pensaba que no era posible debido a la castidad. Cuando me convertí me preguntaba si lo que acababa de vivir era real. Y para mí un signo fue el hecho de que a partir de ese día jamás he vuelto a tener problemas de castidad. Después de la conversión, sintió un gran amor por el corazón de Cristo. El corazón de Cristo, el de la Virgen María, vendrá poco a poco a su vida. Pierre decía que había recibido en ese momento la vocación de adorador. Parece ser que al mismo tiempo recibió la llamada al celibato. Los que le veían sentían que ya no era el mismo. Pierre se dio cuenta que sus amigos de antes no lo comprendían, como si hubiera un muro de cristal entre nosotros. Esto lo llevó a una cierta soledad. Pierre rezaba mucho, conoció al padre Cafarrael, amigo de su primo sacerdote, quien se convirtió en su guía espiritual. El estado de su madre empeoró y llegó incluso a hablarse de cáncer en la sangre. Asistió a su madre a lo largo de su enfermedad y a la gestión del hotel. Pierre no quería guardarse esto solo para él, así que en sus tiempos libres se interesaba por el cine, se ocupó de la Revista Internacional de Cine, se interesaba por la ciencia y el arte, buscaba el medio para llegar a los jóvenes, siendo así que creó un grupo pequeño de 6 a 10 personas que se reunía para leer el Evangelio. Después de la lectura, Pierre la explicaba y después la compartían. La intervención de la Virgen María, momento decisivo en la vida de Pierre. Él lo contó muchas veces. Un día de junio de 1944, él tenía 38 años, pasaba por la calle el comandante Rivière, que da a la plaza de San Felipe du Roux. Era mediodía. En ese momento ocurrió un incidente. Pierre decía que estaba a punto de ser atropellado por un coche alemán. Según Elizabeth Dumont, ese oficial había faltado públicamente al respeto a una mujer y Pierre intervino. Pierre trató al oficial de idiota, ignorando que esa palabra en alemán tiene un sentido mucho más fuerte que en francés, y continuó su camino. Iba por la acera y no quería volverme, pero oí al oficial que venía hacia mí y ponía su mano en mi hombro diciendo: «Idiota». Afortunadamente no me apretó demasiado en el hombro. Me solté y eché a correr todo lo que podía. Entonces, como me lo contó alguien más tarde, sacó su pistola y apuntó hacia mí. Iba a tirar cuando una mujer gritó. Eso lo sorprendió y no disparó, pero se puso a perseguirme con la pistola en la mano. Yo le llevaba un poco de ventaja y corrí tan deprisa que perdí mis zapatos, en verdad solo un zapato, y mis guantes. Aprovechando la esquina de la calle, entré por la puerta de la cochera de mi casa y la cerré. El oficial entró mientras yo subía en la escalera de escape. Quería refugiarme en mi casa, en el primer piso,
pero no tenía suficiente ventaja como para que no me viera. En ese momento, la portera, que había oído un poco de ruido, salió a la escalera y se encontró frente al oficial y su pistola. Durante un momento él desvió su atención y no me vio entrar al primer piso. Pierre no cerraba con llave la puerta de su piso. Esto explica por qué pudo entrar a su casa en un segundo. Pensaba saltar por la ventana. Miré la calle y vi que estaba llena de gente. Entonces me escondí en el baño, o mejor dicho, lo intenté al menos, porque no podía disimularme. Esperaba al oficial y estaba seguro que me iba a descubrir. En ese momento oí internamente a alguien que me decía: no te preocupes, estás a salvo. Era muy claro, no podía dudar que era María la que me hablaba y que ella me había salvado. Al cabo de un rato, Elizabeth Dumont vino a decir a Pierre que se había ido. La casa estaba vigilada. Pierre no podía quedarse allí. Encontró en el patio del inmueble una escalera que nunca había estado allí. Gracias a ella pasó al patio del inmueble interior y de su inmueble al del vecino, que salía a la calle del comandante Rivière, y se refugió en casa de una de sus amigas de infancia, la señora Grus, que él llamaba su tía. A Pierre le gustaba precisar que esta escalera no estaba allí antes de estos acontecimientos y que nunca lo volvió a ver después. Después decía: tuve cada vez más amor por la Virgen Santísima y con San Juan Eudes comprendí que no había más que un corazón, el de María, el de Jesús y María. Elizabeth Dumont, amiga de Pierre, encontrando su vocación con las auxiliares del apostolado, allí conoció al cardenal Emmanuel Suhard, obispo de París, con el que estableció relaciones personales de mucha confianza. Dice Elizabeth: pensé que el cardenal debía ver a Pierre. El cardenal Suhard era un misionero, tenía una gran alma, era mi guía espiritual. Me confiaba sus preocupaciones, le gustaba tener a través de mí contactos con los laicos para tener su opinión sobre los problemas de evangelización, contaba Pierre. Hablaban de temas de interés para la iglesia. Durante varios años, Pierre recibió un verdadero tesoro de sabiduría, una visión profunda y acertada de la iglesia y de su lugar en el mundo. Todo esto constituye más tarde una de las bases de su discernimiento y de su acción. En cierta forma, Pierre había encontrado ya su vocación. He comprendido que el Señor quiere que permanezca laico y que sea en el mundo un adorador de la Eucaristía. La Eucaristía ha tenido un lugar muy importante en mi vida. Pasaba horas delante del Santísimo Sacramento, pero el cardenal, preocupado por la vida en comunidad, estimaba que Pierre no debía permanecer solo. Quiso intentar algo, pero la tentativa no continuó, no era el momento. Después de la muerte del cardenal Suhard, Pierre vendió el hotel debido a su salud. Era difícil de mantenerlo. Según testigos, había donado parte de la suma a una obra. Pierre estuvo siempre sostenido de la adoración al Santísimo y la oración personal. Recibió alojamiento por el párroco sucesor. La salud de Pierre seguía siendo precaria. La tuberculosis seguía su evolución. Varias veces estuvo a punto de morir y recibió la extrema unción.
Pierre permaneció mucho tiempo en el sanatorio de Vence. Ahí visitaba a los enfermos y les hablaba de Dios. Las pronunciaciones en francés no son lo mío, ¿verdad? Fundó la Ayuda de Bibliotecas Religiosas, asociación que permitía obtener libros religiosos a precios reducidos. Se interesó en la difusión de los evangelios a bajo precio. Formó parte del equipo del Centro Católico Francés de Intelectuales, lo cual le impresionaba la falta de renovación. Constataba que los católicos no tenían el verdadero sentido de la evangelización. El mundo avanzaba, se desplazaba, la fe se debilitaba, pero los cristianos seguían girando únicamente en su círculo familiar. Pierre, por su lado, no quería quedarse ahí. Su campo de apostolado preferido fue entonces el cine. Pierre como crítico de cine. Esta vocación lo llevó a administrar la edición francesa de la Revista Internacional del Cine y sobre todo a trabajar para el Círculo de Cine francés. Este organizaba festivales y galas, permitiendo a Pierre entrar en contacto con todo el mundo del arte cinematográfico. Esta actividad duró 10 años. Pierre se convirtió en responsable de la Central Católica del Cine. 1 o 2 personas trabajaban con él, entre ellas Bernadette Longeville, no sé cómo se pronuncia, que fue durante algunos años su secretaria. Este periodo apasionó a Pierre. La Central Católica de Cine era un asunto importante, decía, porque clasificábamos las películas dando un valor moral. Nuestras apariciones salían en la prensa con 10 millones de ejemplares. Los directores de escena les prestaban mucha atención. Le prestaban mucha atención. Para difundir sin límites lo que quisieran. Pierre veía venir este problema, no se sentía apoyado por los sacerdotes y en 1970 se retiró. Me retiré a rezar, dirá Pierre más tarde. Su evangelización, que era por medio del cine, había terminado. Parecía el final, pero el Señor solo lo preparaba al llamarle a un periodo intenso de oración y de esperanza. Le preparaba para el encuentro de la renovación carismática, para el apogeo de los grupos de oración y para la creación de la comunidad del Emmanuel. Pierre y sus amistades. Pierre no perdía nunca de vista la evangelización personal. Recogía en su pequeño apartamento a los vagabundos. Se interesaba por personas también en búsqueda espiritual. Un día, François Melchior Morin, hermana menor de su secretaria Bernadette, le envió una tarjeta. De inmediato, Pierre sintió que ella estaba en busca de Dios. Pierre se ocupó de ella como un padre, escuchándola durante mucho tiempo. 2 acontecimientos cambiaron el corazón de la chica y la pusieron en el camino de Dios, en el camino de la conversión. Un día Pierre le dijo simplemente esta frase del Evangelio: si conocieras el don de Dios. La manera que él pronunció estas palabras le atravesó el corazón. Otra vez, creo que se pronuncia François, no sé, entró en la habitación de Pierre, que descansaba en su cama. Ella había llamado, pero Pierre no la había escuchado, no la había oído. Encontró a Pierre rezando, abrazando con amor un crucifijo que él quería mucho. François
supuso una transformación total. Pierre le enseñó todo sobre la religión cristiana. Pierre un día la envió a un retiro a Châteauneuf de Dialogue. Gracias. Volvió diciendo: está bien convertirse, pero hay que tener hermanos. Hace falta una comunidad. Misteriosamente, Pierre le dijo: ya verás, tendrás muchos hermanos y hermanas. Nada, sin embargo, hacía imaginar que eso llegara algún día. Francis Cone era un joven más bien contestatario. Le interesaba mucho el cine. Es así que conoció a Pierre. Pierre aconsejó entonces a Francis a seguir una escuela de oración que se reunía en casa de una tal Martine Latif. Martine Latif, hoy ¿Cómo? Lafitte. Se dice Martín también, ¿no? Ah, Sí, Martín. Ok. Martín Lafitte. Martín Lafitte. Aquí, así. Hoy Martín Catá. ¿Sí es Catá? Sí, yo le conocí. En ese momento era médico internista en París, hija de un cirujano. Su familia, muy cristiana, tenía 12 hijos. Se estableció en París por sus estudios y ahí conoció al padre Cafarrael. Siguiendo su consejo, había creado en su piso una escuela de oración. En esta escuela había 10 personas que se reunían a aprender a adorar. Funcionó de septiembre de 1955 hasta la primavera de 1973, o sea, 13 años. Por medio del padre Cafarrael, Martín conoce a Pierre. Había oído hablar al padre de un hombre que tenía una situación importante, pero que vivía pobremente en París en un 5º piso para ser adorador. El 15 de agosto de 1971 se conocen. Se dio cuenta de su oración silenciosa. La comida se desarrollaba sin ninguna palabra. Ambos eran tímidos. Al final Pierre habló para decirle: escuche, seamos sencillos. Uno servirá a mediodía, el otro por la noche. En ese momento las relaciones no fueron más lejos. El padre Cafarrael había hablado de Martín a Pierre, dándose otro encuentro entre ellos. La relación había empezado. Pierre había enviado a la escuela a François Melchior. Ay, es que no se me sale ¿Cómo se? François Melchior. No sé. Jean-Paul y algunos otros. Pierre pidió entrar al equipo de animación para una sesión de 7 semanas que empezaba en diciembre de 1971. Martín y Pierre empezaron a conocerse así. Bueno, así es como ellos se fueron conociendo. Entonces ahora vamos a hablar sobre la efusión del Espíritu, que esta se da en 1972. Durante un fin de semana organizado por el padre Cafarrael en Trousseures, no sé. Trousseures. Ok, me perdonan por mi francés. Los días 12 y 13 de febrero, Javier y Brigitte Lepichon, que volví. No sé cómo se pronuncia. Hola. Que volvían de un viaje. Ok, ellos, ¿verdad? Volvían de un viaje de los Estados Unidos y dan testimonio de su experiencia. Explicaron con
cómo la renovación y la experiencia de la efusión del Espíritu Santo había cambiado su existencia. Pierre Goursat recibe la efusión del Espíritu con Martin Lafitte el domingo 13 de febrero. Después de este encuentro, Pierre y Martín oraron juntos todos los días. En mayo se formó un grupo de oración con François Melchior, Francis Con y Pierre-Marie Chavoche, quienes fueron los primeros en unirse a Pierre y Martín. El sábado 5 de marzo hubo una velada en el apartamento de Cecile. Rezaban unos por otros. Algunos pidieron a Dios el canto en lenguas. Era como una fuente que brotaba. Martín no lo recibió en ese momento y se sintió herida, pero cuando llegó a su casa se puso a rezar y la lengua se le movía sola. En mayo de 1972 decidieron no guardar lo que vivían en el pequeño grupo. Invitaron a un encuentro. La reunión comenzó con una información sobre las manifestaciones del Espíritu Santo en Estados Unidos. En ese encuentro no pasó nada, pero recibieron carismas. Las personas pidieron otro encuentro a la siguiente semana. No había más de 5 personas. Pierre y Martín, Francis Con, François Melchior y Martín Burin. Este encuentro sencillo marcó el comienzo de la comunidad del Emmanuel. No se pensaba en eso. Cuando cada quien volvía a su casa. Se encontraban todos los jueves, llegaban nuevas personas, no había nada de previsto de antemano, todo era recibido como un don. Poco a poco venían los carismas. Un día Martín, que estaba ausente, preguntó a su madre: ¿cuántos vinieron? Ella respondió: 22. Mamá, ¿estás segura? La habitación quedó pequeña. El grupo se estableció donde los maristas en noviembre ya eran 50 miembros. Durante el invierno de 1972 al 73 venía gente de todos lados, cristianos y no cristianos, de diferentes clases sociales. Durante este tiempo nos transformamos, decía Pierre. Fuimos renovados completamente, se produce una liberación, vivimos lleno de gozo y reíamos todo el tiempo. Pierre y Martín animaban la asamblea. En enero de 1973 la asamblea se dividió en 2 grupos y el local ya quedaba pequeño. Uno acogía a los hermanos nuevos y el otro sería un grupo de profundización. Esta división planteó el problema de guardar el espíritu en común y una unidad entre los nuevos grupos. Se decía, había que tener un nombre. El 15 de marzo, Geneviève de Mareu, actualmente religiosa, era una muchacha, ¿verdad?, leyó un texto del profeta Isaías. Dicho texto lo había leído al pasar antes por una iglesia en una Biblia abierta. Pues bien, el Señor mismo va a daros señal. He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. François comprendió entonces que el nombre del grupo era Emmanuel. Se me perdió. Poco después encontró en la escalera a la hermana Ignace Cristín, religiosa de la Asunción, que venía al grupo de oración y le dijo muy contenta: ya está, he encontrado el nombre, es Emmanuel, dijo la hermana antes de que Martín hubiera terminado. Vinieron otras confirmaciones.
A Pierre le llamaba la atención y decía: Emmanuel es Dios que está siempre con nosotros, Dios que combate con nosotros y que nos precede en ese combate. En Pentecostés de 1973, el número de participantes fijos en las dos asambleas llegaba a 500 personas. Todo lo venían haciendo Pierre y Martín. Luego comprendieron que ya necesitaban colaboradores. Se abrió un tercer grupo del Emmanuel en septiembre de 1973. Deprisa aumentó a 30. Aumentó de 30 participantes a 300 o a 400 en 1 o 2 años. Cambiaron de lugar por cuestiones de espacio. Francis Con y Sylvain Marly eran los encargados. Había una unidad asombrosa en las tres asambleas. Como acá, ¿verdad? Hemos crecido mucho. Sylvain, no sé. Pierre, responsable de la comunidad del Emmanuel. Ok, vamos a ver cómo es que Pierre es que lo nombren responsable. No, atención. Se necesitaba un coordinador. Pierre dudó mucho antes de aceptar. Un día, Pierre le confesó a la hermana Ignaz, que no podría dirigir a la comunidad. Esta no dijo nada, pero a Pierre le impresionó la expresión de decepción y de dolor de su rostro. Pierre se vio entonces tan pobre que se planteó la responsabilidad. El padre Monleón. Monleón, sí. Sí, ya lo conoce. Monleón. Se lo confirmó, decidiendo que era la voluntad de Dios. El ministerio de Pierre dentro de la comunidad del Emmanuel lo llevó a un abandono mucho más grande al Espíritu Santo. Pierre sentía que las cosas iban muy deprisa, pero interiormente oía: avanza, avanza. Dios tenía prisa. Pierre animaba un seminario muy especial para aquellos que no consiguen rezar en lenguas. Nosotros. Les hacía relajarse, haciéndoles imaginar que el niño Jesús estaba en medio de ellos y que se inclinaba sobre su cuna y que se inclinaban sobre su cuna. Les decía: ¿están contentos de verle? No va a hacer grandes discursos teológicos ni a recitarles bonitas oraciones. Le van a hablar como un bebé para hacerle sonreír. Y en unos momentos todos se ponían a cantar en lenguas. Ahora, de las relaciones que él tenía con la iglesia. En ese periodo de nacimiento y de construcción, era de importancia la ayuda espiritual y teológica. Es así que la providencia envió a Pierre a Martín, un joven dominico sacerdote. Dios envió a Pierre y a Martín, un joven dominico sacerdote, Albert Marie de Monleón. Este acababa de volver de Estados Unidos. Se especializaba en problemas ecuménicos y estudiaba el protestantismo americano. Allí entró en contacto con la renovación carismática. Luego encontró al padre Cafarrael, quien le invitó a un pequeño grupo de renovación carismática en Truchurs. Es cuando conoce a Pierre y Martín. A partir de ahí sintieron una unidad muy profunda. A partir de aquí, con el que llamarán al hermano Albert. Es así como una gran parte de los dominicos iban a florecer en la comunidad del Emmanuel.
que era la alegría, el sentido de alabanza y de la liturgia, amor de la verdad con caridad, deseo de evangelización. Albert nos ha salvado, decía sin dudar Pierre. Aportaba por lo demás una imagen de cara al clero, la presencia de un sacerdote al lado de este grupo de laicos. Hacer que la comunidad fuera admitida en la iglesia era muy delicado. Había que ponerse en contacto con las autoridades eclesiásticas que tenían la capacidad de discernimiento. Cuando parecía que todo parecía difícil, de manera providencial el cardenal Sussains, que desde Bélgica seguía la renovación americana, iba a tomar contacto con lo que florecía en Francia. Era el arzobispo de Malines-Bruxelles. Ay, no sé, es que a mí se me... Ay, complica un tanto. Fue uno de los 4 moderadores del Concilio Vaticano. A partir de 1972 comenzó a relacionarse con Pierre y se interesó por la comunidad del Emmanuel. Eran muy diferentes. Uno representaba a la jerarquía de la iglesia, ¿verdad?, que era el cardenal, y el otro laico, casi marginal en la iglesia, que era Pierre, ¿verdad? Pero ambos estaban de acuerdo en volver la renovación católica y hacer carismática la iglesia y renovarla. Pierre comprendió e hizo comprender que la renovación era una propuesta de la oración de San Juan 23 en la apertura del concilio, que pidió al Espíritu Santo que renovara su iglesia. Mientras se desarrolla la comunidad del Emmanuel como grupos de oración que tenían las mismas gracias y un equipo de animación común, algo comenzó a nacer discretamente desde finales de 1974. Desde hacía varios meses, Pierre había reunido a algunos hermanos y hermanas y les había propuesto un estilo de vida orientado a la oración y a la profundización espiritual. Algunos consideraban una vida consagrada, otros al sacerdocio, otros por fin a una vida apostólica. A lo largo de una jornada que reunió una veintena de personas, cada uno expresó sus aspiraciones. Y alguien dijo: no se mete en ordes viejos el vino nuevo. Era evidente que todos querían realizar su vocación en la gracia del Emmanuel, ya fuera apostólica, contemplativa, laica o consagrada. Hacía mucho entusiasmo, pero todo era demasiado vago, pues la comunidad del Emmanuel no tenía todavía ningún marco que pudiera acoger esas aspiraciones. Tiempo después, Pierre propuso a algunos jóvenes que pensaban en el sacerdocio vivir en un lugar propio para la adoración y el recogimiento. Al final, Jean-Marc Morin y Hervé-Marie Catá se decidieron a condición de que Pierre viviera con ellos. Las Hermanas del Sagrado Corazón en Gentile, ciudad universitaria, accedieron a confiarles un piso en el presbiterio, a condición de pasar 2 horas en adoración en la iglesia. Es así que nace la primera Maisonnée residencial, conocida así 2 años más tarde. Algunos decían a Jean-Marc y Hervé-Marie: es simpática su pequeña comunidad, pero Hervé-Marie, sorprendido, se rebelaba diciendo: yo no vivo en comunidad, vivo solamente con amigos. La idea de comunidad para él tenía mucho camino por recorrer. Sin embargo, entre los 3 hermanos que vivían allí había algo de tranquilo, profundo,
que resplandecía sin que ellos se dieran cuenta. Era algo que nos era dado, decía Jean-Marc. No teníamos más que la alegría de rezar juntos. La única regla que nos había dado Pierre era la de no criticar ni en broma. En esta nueva vida, el lugar central era la adoración. En ese corazón a corazón con Jesús se construía algo nuevo para la comunidad. Una mañana en el no sé qué dice aquí. Una mañana dice, bueno, Pierre les dijo, nos llamaremos la fraternidad de Jesús, pues decían que se sentían como Jesús con sus hermanos. Éramos verdaderamente los hermanos de Jesús. De golpe, la fraternidad parecía como el corazón de lo que iba a ser la comunidad del Emmanuel. Pentecostés de 1975 marcó la acogida oficial de la renovación carismática en la Iglesia Católica por el Papa Pablo VI. Era el Año Santo, un encuentro de 10.000 personas en Roma. Había sido organizado por varias comunidades. La comunidad se encargó de las personas de Francia. Había carismáticos católicos de todo el mundo. Pablo VI estaba decidido a tener ese encuentro con la renovación, a pesar de que sus consejeros intentaron la última ofensiva de difusión para que el Papa no considerara esa audiencia, haciéndolo temer lo peor. Pero el Papa por fin hizo su entrada en medio de esa muchedumbre, en la que el fervor y la oración se transformaron en aclamaciones de alegría y de felicidad. En ese momento los carismáticos se descubren en el corazón de la Iglesia, auténticamente católicos. Alrededor del Papa, el Papa pronunció el discurso que iba a ser la misión de la renovación y decía, entre otras palabras, la renovación es una suerte para la Iglesia y el mundo, frase que Juan Pablo II empleó de nuevo en 1981. El cardenal Susans cuenta que Pablo VI dijo a sus consejeros, ya ven que no me han comido, y lo poseía una profunda alegría. Parailemonial, julio 1975. La idea de parailemonial se impuso en Pierre cuando compartía esto con Hervé Marie en Gentil. Le explicó, ¿entiendes? El año pasado fuimos a Vesalai como los pecadores a ponernos como María Magdalena a los pies del Señor. Ahora Jesús nos llama a su corazón. Eso es exactamente lo que dice Santa Catalina de Siena en el diálogo que estoy leyendo, respondió Hervé Marie. Voy a buscarte el pasaje. El pasaje era el siguiente. Debes saber que este puente que une el cielo y la tierra, que es mi Hijo único, tiene 3 grados. El primero son sus pies, que significa la afección, porque como los pies llevan al cuerpo, la afección lleva al alma. Los pies constituyen un escalón para poder llevar al costado, donde te será manifestado el secreto del corazón. Parailemonial es el lugar donde en el siglo XXII en el siglo XVII, Cristo reveló su amor mostrando su corazón a una religiosa de la Visitación, Santa Margarita María Alacoque. A pesar de esta confirmación sorprendente, a Pierre Goursat le costó realizar este proyecto. En verano de 1975, Parailemonial era un lugar adormecido.
Un capellán de Paray decía: es la muerte, esto cae cada vez. Sin embargo, en medio de 2 sesiones organizadas ese año, llegó a la ciudad Monseñor Gaidón, quien se convirtió en un apóstol del Sagrado Corazón de Jesús y viajó por todo el mundo para darle a conocer. Estaba muy abierto a la renovación espiritual en la Iglesia de Francia y favoreció lo que la comunidad del Emmanuel hacía en Paray-le-Monial. A partir de 1975, Paray-le-Monial se convirtió en el centro de la comunidad del Emmanuel, más bien en el corazón. En septiembre de 1975, la comunidad del Emmanuel dejó Gentilly y se instaló en número 39 de la calle Gay-Lussac, en la casa de las Hermanas de la Adoración Reparadora, cuya principal ocupación era la adoración al Santísimo. Dieron algunas habitaciones a la comunidad del Emmanuel y a la Fraternidad de Jesús a cambio de una participación en la adoración. Una tarde cada semana había una reunión de mesoné, después una cena informal y tranquila se compartía sobre la palabra, el camino personal y la evangelización. Eso es lo que es en las mesoné. Algunos pedían oración por ellos y se terminaba con un largo tiempo de oración juntos. A veces, para apoyar el inicio de una nueva actividad apostólica, se organizaba una oración en la capilla de las hermanas, en las que participaban personas de todos los grupos de oración del Emmanuel. En octubre de 1976 nació una segunda mesoné de chicas en una casita que dependía también del convento de las hermanas. Se llamó Mesoné San Rafael y tenía una vocación particular: la oración. Primeras acciones evangelizadoras y de compasión. Después de Paray y las acciones evangelizadoras y de compasión, se sentían en el interior de la comunidad del Emmanuel. 2 chicas, Martín y Bernadette, comenzaron un grupo de acogida de oración con los marginados en la Peniche. Este grupo se llamó La Boutique Verde. Ahí se tocaba la guitarra para atraer a los jóvenes, se les ofrecía chocolate para atraerles. Había de todo, había drogadictos, habían vagabundos, menores fugados de su casa, y a todos se les hablaba de Dios. Eso daba lugar a diálogos sorprendentes. Y un día llegó un muchacho y le preguntó si asistía por primera vez. Él dijo que creía que ahí hablaban de Dios, y él nunca había escuchado de Dios, y quería saber quién era Dios. Acudían 15 o 20 personas, y para muchos de los visitantes que se sentían marginados, para entrar en una iglesia, la boutique era su lugar de encuentro con Dios. Encontraban a Jesús vivo, su misericordia, su amor para cada uno y la esperanza. La comunidad toma cuerpo. En marzo de 1973, los grupos de oración habían tomado el nombre de Comunidad del Emmanuel. Después de Paray-le-Monial en 1976 en Francia, se habían creado ya un cierto número de comunidades, pero Pierre no tenía prisa. Organizó un viaje a Estados Unidos para encontrarse con otras comunidades. No venían solo del Emmanuel, sino gente de toda la renovación francesa. A todos les impresionó la acogida, la caridad y la alegría de los hermanos y hermanas de las comunidades americanas. Su asombro también se mostró en la forma explosiva, la capacidad de expresar de un modo fuerte la alabanza, unida a un verdadero silencio interior. Al volver a Francia, la comunidad del Emmanuel introdujo en los grupos de oración una alabanza mucho más dinámica, equilibrada y ya por sus costumbres propias, adoración silenciosa al Santísimo.
Pierre recibió también en Estados Unidos la confirmación de la posibilidad de desarrollar una extensa comunidad con familias, con sacerdotes y consagrados viviendo en la ciudad y trabajando en el mundo. Se dio cuenta en ese momento de lo que iba a acercar y a diferenciar a la comunidad del Emmanuel de sus hermanos americanos. Desde el principio de la comunidad del Emmanuel se había comprometido en un corazón a corazón diario con Cristo. En la Eucaristía se adoptó también la regla tradicional en la Iglesia Católica de separar bien las funciones de autoridad y las de consejero espiritual o acompañante. Pierre estableció una regla para que los hombres sean acompañados por hombres y las mujeres por mujeres. A pesar de las diferencias de la comunidad del Emmanuel, se vio favorecida por la visita a las comunidades americanas. Se vio que era posible construir una gran comunidad en la ciudad, no solo con las maisonnées, en las que algunas personas vivían juntas, sino también con lo que los americanos llamaban maisonnées no residenciales. Cada persona o cada familia vivía en su casa, pero se reunían con los hermanos y hermanas de la maisonée para tener un tiempo de encuentro de oración y para compartir cada semana. De vuelta a Estados Unidos, en la segunda quincena de agosto de 1976, a Pierre le parece que ya era el momento de avanzar, esto con respecto a la comunidad, y decidió reunir a aquellas personas a las que les interesaba de alguna manera más seria el proyecto comunitario y hacer con ellos un retiro. Y esto tuvo lugar en la segunda quincena de septiembre de 1976. Recibió el nombre de Retiro de las 3 semanas. Tras una alabanza fuerte, había una enseñanza hecha por algunos de los participantes, según su carisma. Los temas tratados fueron fundamentalmente la verdad, el combate espiritual, la oración personal y la adoración, el porqué de una vida comunitaria, la vida en el espíritu, las zonas del ser, las relaciones afectivas, la oración de liberación, la evangelización, cómo ordenar la propia vida. Al final de este retiro, casi la totalidad de participantes, que fueron 37, quiso continuar con una vida comunitaria más comprometida. Se constituyeron inmediatamente maisonnées para ayudar a su relación. Lo querían, decía Pierre, era hermoso. A partir de ese retiro surgieron diversas vocaciones, entre ellas matrimonios. Cada mes la comunidad se reunía en un fin de semana, el sábado por la tarde y todo el domingo. Se desarrollaban alabanza, la adoración, Eucaristía, enseñanzas diversas. Pronto hubo que organizar un servicio para los niños. La comida estaba hecha por un equipo de la comunidad que insistía mucho en la gracia que hay en servirse humildemente unos a otros. El número de hermanos y hermanas crecía sin cesar. Hubo que encontrar lugares de acogida cada vez más grandes y también pronto hubo que definir un servicio para el cuidado de niños, al igual que se decidió hacer el diezmo para cubrir gastos extraordinarios. La peniche se construyó y se le hicieron arreglos de forma providencial. Esta fue una obra de mano joven. Un día de 1976, un joven de 27 años, Jean-François, se presentó en la calle Gay-Lussac y dijo que quería hablar con Pierre. Este le preguntó su nombre y cómo le había llegado ahí. Jean-François respondió: es la Virgen María la que me trae. Y así pasó una cosa extraordinaria. Pierre se echó a llorar. Después dijo: entra. Hablaron durante horas. En un momento dado de la conversación, Pierre preguntó: ¿dónde vives? No sé, respondió Jean-François. Acabo de convertirme, lo he dejado todo. A partir de ese día, Pierre lo acogió en su habitación, le dio su cama, había comprendido que ese joven necesitaba ayuda y era de verdad. Jean-François volvía de Estados Unidos y estaba según dispuesto, según cuenta él mismo, a lanzarse a un importante negocio de pornografía.
En ese momento Dios le dio una gracia fuerte, muy fuerte de conversión. Nuestra Señora de las Victorias le impresionó la inscripción, refugio de los pecadores, y se confió a la Virgen María. Comprendió que ella le decía, no puedes hacer eso, y voy a confesarte. Dejó ese negocio y oró a la Virgen, diciéndole, acepto confesarme, pero a condición que me encuentres un sacerdote simpático y joven que no me dé miedo. Efectivamente, la Virgen concedió su petición. De regreso de Lourdes, Pierre confió a Jean-François los trabajos de instalación de la peniche. Este era muy hábil y ingenioso. Así la peniche se formó de forma providencial. Un día llegaron dos hombres, Bernard y Marcel, que dijeron allá en François que cada uno había visto en sueños una peniche blanca. Habían preguntado en sus grupos de oración si habían visto esta peniche misteriosa y habían sido orientados hacia el monte Tabor. Preguntaron a Jean-François qué podía hacer por él. Respondió que necesitaba madera y material impermeable. Marcel podía resolver precisamente el problema de impermeabilidad y Bernard el de madera. Así cada vez que se necesitaba un especialista, como por ejemplo un soldador, este llegaba. El amor fraterno y el servicio. Pierre velaba mucho sobre este punto, el amor fraterno y el servicio. Un día, una religiosa acababa de entrar con el acuerdo de sus superiores en la comunidad. Acompañaba a Pierre en el coche cuando éste dijo, te tengo que decir algo. Me ha parecido entender que has criticado. Era verdad y ella sintió. Pierre añadió, mira, o dejas la vida comunitaria o te conviertes en la comunidad. En la comunidad vivimos la caridad entre hermanos, no se critica. Por lo tanto, si tú criticas, no te puedes quedar en la comunidad. A ella esto le pareció demasiado fuerte, porque según decía, en ninguna orden religiosa en ese momento, nadie se hubiera atrevido a decir semejante cosa a una religiosa. Ella se convirtió en ese punto y recibió una gracia comunitaria particularmente fuerte, de la que muchos disfrutaron después. Cuando encontré el grupo, añade ella, experimenté las palabras sobre la primera comunidad cristiana. Ve cómo se aman. Es una gracia excepcional, esta que el Señor nos dio y a la cual permanecemos fieles. La comunidad se fue desarrollando, crecía en gracia y unidad y amor, a pesar de todas las dificultades por permanecer en una misma dirección de los diferentes grupos de oración. Hubo los primeros compromisos en la comunidad en junio de 1977, al igual también las primeras consagraciones en la Fraternidad de Jesús. De este periodo todo se construyó poco a poco. La gracia del Señor es como el nivel de agua que sube poco a poco. Yo sentí esto desde el principio, pero siempre me he sentido sobrepasado por todo lo que nos sucedía. Y la mejor señal de que es el Señor el que lo hacía todo es que escogió al más pobrecillo para ocuparse de la comunidad y de la fraternidad. Yo lo he dicho varias veces, incluso en los retiros comunitarios. Está claro, el Señor ha escogido a la persona más pobre para manifestar su acción. Con mi pobreza por un lado y las maravillas que se ha hecho, se ve bien que yo no he hecho nada, e incluso si yo cometí errores, se orientaban hacia el bien. Todo se convierte en bien para aquellos que aman a Dios. En esta construcción es el Espíritu Santo que lo ha hecho todo. Un día, en un retiro comunitario, se vio llegar a un pobre hombre bastante mal vestido, con el aspecto del que no quiere llamar la atención, que quiere meterse en un rincón, pasar desapercibido. Fueron hacia él, lo pusieron en la primera fila, lo abrazaron, se ocuparon de él. Al final del fin de semana, una persona ajena a la comunidad, que venía sin duda por primera vez, dijo muy edificada a una hermana de la comunidad,
del Emmanuel. ¿Cómo aman ustedes a los pobres? En su comunidad es muy bonito. Sí, me refiero a ese hombre que acogieron y pusieron en primera fila, a ese hombre que rodearon con tanta delicadeza durante todo el fin de semana. ¿Entiendes de quién hablo? Ah, pero si es Pierre, nuestro fundador. La comunidad del Emmanuel, en múltiples hogares, todo empezó a principios de marzo de 1975. Claudio y Daniel habían sentido la llamada a dejar París para una fundación espiritual. Comprendimos entonces, decía Claudio, que no teníamos que realizar nuestros proyectos solos porque teníamos hermanos y esto era para nosotros un elemento de gracia. Hablaron entonces con Pierre, el cual les sorprendió y no lograba entender por qué desea irse cuando había tanto trabajo en París. Pero Pierre dijo, hay que ver eso, vamos a rezar. Pero terminó por decir, es el Espíritu Santo quien nos envía. Pero no comprendía él todavía a dónde quería llegar el Espíritu Santo. Se presentó una primera pista en la región de Saumur, pero fue en Augevele, donde se instalaron. Después del oficio de vísperas, decidieron ir a ver la casa que podría ser para ellos. Claudio cuenta, subimos a la granja en plena noche, guiados por un monje. Estaba situada en un gran llano, donde soplaba el mistral. Era un poco como el páramo escocés. En la granja había un campesino que alquilaba los parajes y que tenía 2000 pollitos. ¡Qué olor! Esto era bien distinto del distrito sexto de París y de las clases de filosofía. Luego entramos en la cocina y fuimos acogidos por ratas muertas y ratones reventados. Los cristales de las ventanas estaban llenos de enormes agujeros. El aspecto no era muy reluciente. En julio de 1975, la familia Prout se instaló en la casa Saint-Étienne. Los campos de lavanda a 2 kilómetros de la abadía habían tapado los agujeros y reemplazado los vidrios rotos, pero el trabajo más importante consistía en transformar en capilla un pequeño garaje. Durante este año soledad y particularmente en verano, hubo en la casa de San Etienne como un desfile de personas que venían por un tiempo de acogida espiritual, una oración de sanación o un camino de conversión. Los Prout adquirieron aquí una sólida experiencia de acompañamiento. Habían pensado que tendrían que acoger mucho, pero las personas que venían no eran las que habían previsto. Venían también a verles muchos sacerdotes y religiosas. Habían a menudo un retiro en la abadía y el padre abad le enviaba a casa de los Prout, quienes comprendieron en esos encuentros lo importante que era que los sacerdotes estuvieran sostenidos por los laicos y especialmente por las familias. Luego hubo también un llamamiento para ello por parte de la renovación. Cierto número de grupos de la región pidieron ser ayudados, estructurados, necesitaban discernimiento y al mismo tiempo descubrir la iglesia. A menudo ellos no eran ayudados ni seguidos con simpatía por sacerdotes, comprendidos, decía Claudio, que nuestra gracia era hacer descubrir la iglesia a todos los católicos que no tenían pastores. Los Prout organizaron así fines de semana para los grupos de oración. En el primero hubo 200 participantes e hizo venir algunos hermanos. También a lo largo de estos encuentros habían cambios profundos, ocurrían conversiones, a veces espectaculares, y parejas desnudas empezaban una vida nueva. A continuación, el libro relata en pequeña síntesis la aparición de la comunidad del Emmanuel en provincias, al igual que en el centro-este de Francia. También la fundación de la comunidad del Emmanuel en Italia, la comunidad del Emmanuel en Alemania, en todos los continentes y también de la extensión de la Fraternidad de Jesús.
Si la diversidad geográfica de la comunidad del Emmanuel es muy grande, la diversidad de Estados Unidos, de estados de vida que la componen, no es lo menos. Pierre quería que fuese así. Fue esta una de las instituciones fundamentales desde la fundación del Emmanuel en mayo de 1977. Annie Hilling vio por casualidad a Pierre solo en la capilla. La sobrecogió la mirada de Pierre, su humildad y su ternura. Siguiendo la dirección de esa mirada, vio la estatua del Sagrado Corazón. Oyó entonces una palabra interior: yo le doy mi amor para que sea vuestro pastor por la tarde. Para que sea vuestro pastor. Por la tarde Pierre pidió que rezaran por él, para que fuera un buen pastor. A Annie le marcó la relación con la palabra que ella recibía por la mañana. Comprendió que Pierre fuera su pastor. La comunidad del Emmanuel también tenía familias cristianas. Estas vocaciones comunitarias venían de todos los estados de vida, y el constatarlo fue una gran alegría para Pierre, dado el número de familias que llegaban a la comunidad y los matrimonios que había. Pierre Goursat comprendió que había que encontrar una forma de vida comunitaria equilibrada que permitiera una existencia familiar cristiana en el mundo. A partir de los años 1977 a 1979, cada vez más jóvenes se comprometían también en la vida comunitaria. Muchos acababan de convertirse, otros habían sido preparados ya por todo un itinerario corrido por Pierre. Acogía con amor a todos estos chicos y chicas y se ocupaba de ellos con atención. Les hacía contar cómo habían encontrado al Señor y lo alababa con ellos. Al mismo tiempo que se multiplicaba la llegada de jóvenes y de familias, el número de vocaciones sacerdotales aumentaba poco a poco entre los que habían formado la primera Maisonnée en la calle Gay-Lussac. Recordamos que Jean-Marc y François se casaron. Un año después, Hervé y Martín hicieron lo mismo. Dominique de Chanterac y Dominique Rey fueron ordenados sacerdotes en 1984 y Francisco en 1985. En cuanto a Pierre Goursat, vivía su consagración en el celibato. Después, el principio de la comunidad, Pierre consideraba que la característica de la comunidad del Emmanuel era aportar a la Iglesia vocaciones de sacerdotes, apoyados en familias cristianas, que vivieran la misma vida de oración y el mismo espíritu de evangelización. Casi desde el principio, Pierre hacía un seguimiento personal de un cierto número de chicas que tenían una vocación al celibato. Percibían una llamada a consagrarse realmente, permaneciendo en la comunidad. La vida religiosa no parecía su camino. No se trataba, pues, de crear una institución aparte, pero no había nada que correspondiera a lo que ellas deseaban. Pierre tuvo una vez más un papel profético y decidió ir adelante. En el retiro de fraternidad de invierno de 1980 a 1981, reunió en la Colombière a las chicas atraídas por el celibato. Todo había sido preparado con mucha discreción para respetar la libertad de cada uno de los compromisos que siguieron. El 3 de enero de 1981 tuvieron lugar en presencia de todos los hermanos y hermanas de la fraternidad que se comprometieron también a acompañarlas concretamente, y por sus oraciones la alegría estalló en un magnífico canto en lenguas. Pierre estaba consagrado a Dios en el celibato como laico, siempre con una gran discreción sobre sí mismo. Reconocía y acogía con una atención especial a los chicos que se orientaban hacia esa vocación. Esta vocación estaba unida, según él, a un modo evidente, a una gracia especial de adoración eucarística y de servicio humilde. Ayudó pues a los chicos que se presentaron a él
No vio una expansión numérica enorme, pero desde el cielo ayudará ciertamente a ello. A continuación se habla del reconocimiento canónico de la comunidad. A partir de 1974, Pierre Grussard, responsable entonces de los grupos de oración del Emmanuel y después de la comunidad, tomó la costumbre de ver regularmente al cardenal Marty, quienes 3 años más tarde encargó a Monseñor Marcus, que acababa de ser nombrado obispo auxiliar de París, el seguimiento del Emmanuel. Se empezó a buscar entonces la forma de dar a la comunidad un estatuto normal en la iglesia. Esto no era sencillo, era una reunión, ya lo notamos en un hermano, había dicho: no se mete vino nuevo en orden viejo. Justamente se discutía un nuevo proyecto del Código de Derecho Canónico en las comisiones vaticanas. A raíz del concilio, un especialista de derechos religiosos aconsejó no encerrarse en el derecho de las consagraciones, ni incluso en el de los institutos seculares. La promulgación del nuevo código en 1983 iba a permitir dar a la comunidad y a la fraternidad su verdadera imagen en 1985. El cardenal Lustiger dio su visto bueno para el reconocimiento de una comunidad del Emmanuel, asociación privada de fieles en la que podían comprometerse tanto sacerdotes como familias, solteros y consagrados. Por otro lado, reconocía también la Fraternidad de Jesús como asociación privada de fieles, igualmente con los diferentes estados de vida. En los estatutos de la Fraternidad de Jesús, un capítulo especial concernía las relaciones entre la comunidad y el obispo diocesano, a propósito de los sacerdotes. Enseguida, la comunidad del Emmanuel y la Fraternidad de Jesús fueron reconocidas en los mismos términos por los otros obispos franceses que las habían acogido ya en sus diócesis. Después de la muerte de Pierre, la comunidad del Emmanuel fue reconocida por la Santa Sede el 8 de diciembre de 1992 como asociación privada de fieles de derecho pontificio. Así se manifestará la perfecta integración del Emmanuel con todos sus componentes en el seno de la Iglesia Católica.